Hola chicas, bienvenidas. Este día les voy a compartir dos hermosos peinados bonitos y sobre todo muy prácticos. Vamos a comenzar con nuestro primer peinado sacando una sección de cabello en forma de cuadro. Ahora, una vez tenemos esto listo, chicas, lo que vamos a hacer es sacar nuevamente otra sección de cabello más o menos similar. Vamos a hacer como un cuadrito, o más bien vamos a sacar como una L. Así vamos a sacar la sección de cabello y aquí vamos a unir las dos colitas amarrando una colita con otra. Ahora, chicas, una vez tenemos esto listo, vamos a hacer exactamente lo mismo también al otro lado. Y listo, chicas, esto más o menos nos está quedando así. Ahora lo que vamos a hacer con estas dos colitas, vamos a hacer una trencita de 3 cabos, una trencita a cada lado. Aquí puedes utilizar el método que a ti te funcione mejor, con el que te sale más fácil. Y listo. Ahora, chicas, lo que vamos a hacer con esto, vamos a estilizar el resto del cabello, lo vamos a llevar hacia atrás y lo peinamos muy pero muy bien. Aquí vamos a tratar que esta colita nos quede bien pulida. Y una vez tenemos esta colita lista, chicas, vamos a agregar nuestras dos trencitas y vamos a hacer una sola cola. Yo lo voy a hacer como estilo moñito, chicas, y para esto voy a dividir esta colita en dos partes y en cada parte, chicas, voy a hacer como un enrolladito en estilo tornillito o estilo tornillo. Esto más o menos tiene que quedar así, chicas. Y una vez tenemos esto listo, lo que vamos a hacer es simplemente enrollarlo en X, así hasta que se enrolle todo este cabello. Y listo, chicas. A mí al final me gusta ajustarlo con una colita, una liguita, ya que estos dos mechoncitos son un poquito grandes, y luego esconderlo entre el resto del cabello. Pero si tú no quieres, también puedes utilizar un ganchito de esos andinos y listo. Tenemos un peinado con un moñito. No solo lo puedes utilizar así, también con cabello suelto y cabello y estilo cola de caballo. Y listo, chicas, así que vamos a pasar a nuestra segunda opción de peinado, que también está muy bonita. Para este, chicas, vamos a comenzar sacando una sección de cabello acá en la parte del frente, un tanto cuadrada pero un poco más larga que cuadrada. Así que una vez tenemos esto listo, vamos a colocar la colita. Ahora, chicas, vamos a sacar otra sección similar, más o menos igual a la primera sección, y esta sección, chicas, la vamos a pulir muy bien, que quede bien definida. Una vez la tenemos lista, ahora lo vamos a dividir nuevamente en dos, pero también vamos a dividir en dos partes la primera colita y vamos a agregar cada parte a cada colita. Ahora lo que vamos a hacer, estas dos colitas, chicas, vamos a formar una sola colita. Y listo, chicas, vamos a dividir esta colita en dos y cada parte de esta colita la vamos a añadir a la siguiente sección. Vamos a sacar una sección de este lado y hacemos lo mismo también al otro lado. Esta sección, chicas, no la dividimos o no la sacamos así bien definida, debido a que es la última parte, y como estos peinados son de cabello recogido, entonces la última sección casi nunca se marca. Pero lo que pasa, chicas, es que cuando hacemos la cola alta, esta última parte como que no se mira, casi siempre solamente resaltan las gomitas o liguitas. Así que por esa razón es que el último cuadro no lo sacamos así tan definido, simplemente colocamos las colitas y listo. Así que estos fueron los dos peinados de este día, chicas. Espero que les haya encantado, pero que principalmente les ayude. Bendiciones para todas.